Una de las grandes civilizaciones de las que se tiene memoria fue la tolteca, y según llegó hasta nosotros mediante los relatos de los antiguos nahuas, aquella gran civilización pereció por la avaricia de su último gobernante. Durante casi 300 años, la ciudad de Tolan-Xicocotitlán, actual Tula Hidalgo, dominó la región conocida como Teotlalpan, sin nadie que hiciera frente a aquellos ejércitos y ostentando una riqueza sin igual en aquella zona. Huemac, quien gobernaba con mano dura, soberbio y confiado, un día recibió una visita inesperada. Frente a él se presentaron 4 personajes que vestían a la misma usanza que Tlaloc. Ha llegado el momento de jugar a la pelota, señor Huemac. Nosotros los tlaloques queremos regocijarnos jugando contigo. Si tú nos ganas, habrás de recibir los chalchihuites, las joyas verdes y plumas preciosas. Y si nosotros ganamos, habremos de recibir lo mismo. Que así sea, respondió Huemac. Reunidos en el Tlachco, en el campo del juego de la pelota, los tlaloques y Huemac se enfrentaron. De aquel enfrentamiento, Huemac saldría victorioso, ya fuera por habilidad o por un bien elaborado plan de los tlaloques, como veremos a continuación. Traigan a Huemac lo que le hemos prometido. Al señor de los toltecas se aproximó uno de los tlaloques y le ofreció las semillas y hojas verdes del maíz. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso no habían prometido joyas y plumas hermosas? Que así sea. Tráiganle al señor Huemac joyas y plumas preciosas. En cuanto Huemac puso sus manos sobre aquellos regalos, el tlaloque advirtió: por ahora esconderemos nuestros chalchihuites. Por ahora padecerá trabajos el tolteca. 4 años padecieron trabajos los toltecas. Primero fue una helada que arrasó con todos los cultivos y después un insoportable calor que dejó estéril la tierra. Esta no fue la única vez que los tlaloques se presentaron ante alguno de los antiguos señores de estas tierras. Este juego de la pelota estuvo a punto de repetirse entre los tlaloques y Moctezuma Xocoyotzin, pero eso será una historia para otro momento.